Imagínate esta situación. Lunes en la mañana, mientras estás dirigiéndote a tu trabajo con sueño probablemente, alguien más está abriendo su laptop en el escritorio trabajando, otro está limpiando los pisos en silencio, alguien más empieza a preparar una clase con mucho entusiasmo. Todos ellos tienen dos cosas similares. Por un lado, lo más obvio es que todos están trabajando, y dos, que todos son cristianos. Y da la coincidencia que los cuatro escucharon en su iglesia el domingo que tienen que imitar a Cristo en su trabajo. Y cada uno en su contexto se está preguntando, ¿cómo tengo que imitar a Cristo? La Biblia dice, queridos, que Jesús es profeta, sacerdote y rey. Y sorprendentemente estos llamados los oficios de Cristo no son solamente conceptos teológicos, sino que son un modelo, casi que una analogía para lo que nosotros somos llamados a hacer. Hoy día te quiero mostrar de manera muy práctica qué significa imitar a Cristo en tu trabajo. ¿Quieres saber cómo? Quédate conmigo para que lo averigüemos. Sean muy bienvenidos a TheoVibes, donde hablamos de teología con un lenguaje sencillo y para todos. Estamos casi en la última parte de nuestra reseña del libro El Señorío de Cristo de Vance Poitras. Espero que así como yo esta jornada te haya animado y te esté animando. Hoy día vamos a hablar de algo que quizá no se escucha muy seguido cuando hablamos de fe y trabajo. Porque si se fijan, a lo largo de esta serie hemos hablado de distintas esferas de la sociedad y cómo ellas se conectan con el Señorío de Cristo. Naturalmente, entonces, la pregunta que nos queda por hacer es: ¿cómo imito a Cristo? ¿Cómo integro aquello que hemos visto a nuestros trabajos? Yo quiero llevarte a ver cómo los tres oficios de Cristo, profeta, sacerdote y rey, son también un modelo vivo para entender el cómo y el por qué trabajamos. No importa si pasas todo el día frente a un computador, manejando Uber, cuidando a tus hijos en la casa, este video es una invitación para redescubrir nuestras vocaciones con el corazón mismo del Evangelio, Jesús. En el Antiguo Testamento nosotros teníamos estas tres figuras muy conocidas y quizá funcionaban como los pilares de la sociedad judía en ese entonces: los profetas, los sacerdotes y los reyes. De manera muy simple, el profeta era la voz de Dios. Se paraba muchas veces frente al pueblo con palabras que incomodaban, que admonestaban, que confrontaban el pecado del pueblo. Llamaban al arrepentimiento y recordaban quién era Dios. El sacerdote, por otro lado, era como el puente. Entraba en el templo, ofrecía sacrificios en favor del pueblo de Israel y llevaba sus cargas delante de Dios, las cargas de todo el pueblo delante de Dios, por medio del sacrificio. Por último, el rey, quizá un poco más fácil, más conocido, era responsable de gobernar con justicia. Dirigía al pueblo, protegía a los vulnerables, guiaba a la nación hacia la fidelidad y la adoración de Dios. Al menos eso era lo que se supone que deberían hacer. Pero todos ellos eran imperfectos. Incluso vemos historias como el rey David, diferentes reyes de Israel, falsos profetas, falsos sacerdotes. Entonces llegó Jesús, el que cumplió todos los oficios de manera perfecta. Como profeta, Jesús habló con la autoridad divina y nos reveló el corazón mismo de Dios. Como sacerdote, ofreció el sacrificio definitivo en la cruz y nos reconcilió con Dios. Y como rey, resucitó y reina hoy día, trayendo un reino de justicia, paz y verdad que no tendrá fin. Por ende, en la teología cristiana, cuando decimos que Cristo es profeta, sacerdote y rey, estamos hablando de tres maneras en que Cristo cumple la misión de Dios en el mundo y en nuestras vidas también. Como profeta, Él nos muestra a Dios y nos revela la verdad. Como sacerdote, Él intercede por nosotros. Y como rey, gobierna con justicia y poder. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con tu trabajo? Si eres cristiano o cristiana, estos mismos roles que son aplicados a Cristo empiezan a hacer sentido en cómo nosotros hacemos trabajo. Cuando hablas con integridad, justicia y honestidad, por ejemplo, en un equipo de trabajo, estás de alguna manera reflejando como una sombra del oficio profético. Quizás en medio de una cultura que premia la diplomacia, los silencios incómodos, el políticamente correcto, hablar con sinceridad, honestidad y de manera directa se vuelve un acto contracultural. Y es muchas veces lo que los profetas hacían, eran mal vistos por eso. Y de esa manera estás mostrando que hay una verdad más alta y más sublime. Quizá no llevas un cartel ahí que dice profeta de Dios, pero llevas en tu boca y en tu vida el ejemplo de aquel que vino con toda gracia y verdad. Por otro lado, cuando cuidas a otros, oras por tus compañeros o simplemente estás preocupado de las necesidades, estás actuando como sacerdote. En medio quizá de ritmos acelerados donde se celebra la productividad incluso más allá de tus límites, tú decides detenerte y en vez de competir, intercedes por otros. En lugar de usar las personas como un medio para un fin, intercedes por ellas
delante del Padre. En gestos quizás muchas veces invisibles, una oración antes de la reunión por tu jefe, unas palabras de consuelo, de ánimo, una escucha activa. Estás de alguna manera reflejando este rol sacerdotal de Cristo. Y finalmente, cuando lideras un proyecto, resuelves problemas o simplemente perseveras con excelencia, estás actuando como un embajador de Cristo. No solo estás preocupado en alcanzar y cumplir metas, estás cultivando el orden en medio del caos, en un entorno donde muchas veces el liderazgo significa imponer tu voz por sobre los demás. Tú lideras por medio del servicio, donde quizá otros buscan reconocimiento y aplausos, tú buscas servir y glorificar a Dios. Cada vez que eliges justicia por encima de conveniencia, excelencia por encima de mediocridad, estás anunciando que hay un reino diferente que ya ha comenzado. Los oficios de Cristo no son solo historia, son identidad. ¿Por qué esto es relevante mientras estudias, trabajas o cuidas de tus hijos? Porque entender los oficios de Cristo cambia la manera en cómo vemos el trabajo y, consecuentemente, cómo lo hacemos. Ya no estamos más separando lo espiritual, las cosas que son de Dios, de lo secular o las cosas del mundo. Nos recuerda que toda nuestra vida, aquella reunión de Zoom, reunión con apoderados, en fin, es una expresión de una unión con Cristo. No solamente estamos improvisando como cristianos, tenemos un modelo, tenemos el poder del Espíritu Santo y un propósito, una visión a la gloria, a la nueva creación. Cuando entendemos que Cristo es nuestro profeta, sacerdote y rey, no hay día que quede sin su influencia. Cuando respondes con honestidad, con sinceridad, aunque sea una conversación difícil, estás actuando como profeta. Cuando oras por un colega o simplemente lo escuchas, estás actuando como sacerdote. Cuando lideras a tu equipo con justicia y con valores, incluso delante de las presiones, estás actuando como un embajador. Somos enviados a reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. Nuestro llamado, queridos, no se apaga cuando marcamos ahí con nuestra huella que entramos al trabajo o salimos de él. Es una identidad que se vive de lunes a lunes. Entonces, ¿qué vimos hoy? Que Cristo cumple 3 oficios. Es nuestro profeta que nos guía con verdad, es nuestro sacerdote que intercede por nosotros y nuestro rey que gobierna con justicia y compasión. Esto no es solamente una idea teológica, queridos. Es una visión, es un molde para vivir y hacer nuestro trabajo. Como iglesia necesitamos abrazar este modelo no solamente en nuestros ministerios, en nuestro culto, sino en nuestra vida diaria laboral, hablando con verdad, sirviendo con compasión y liderando con justicia. Quiero dejarte con una pregunta. ¿Cómo sería tu trabajo si tú empezaras a verlo con los 3 oficios de Cristo en mente? Y el desafío que te quiero dejar para esta semana es: elige uno de estos 3 oficios y pregúntate, por ejemplo, un lunes, un martes, ¿cómo puedo reflejar uno de estos oficios en las labores que yo hago? ¿Cómo puedo encarnar, imitar a Cristo ahí? ¿Te animas? Déjamelo saber en los comentarios cómo te fue con eso. Si este video agregó valor a tu vida y a tu fe, no dejes de darle like, de suscribirte y activar las campanitas para no perderte ningún otro video. Y comparte este video con algún familiar, amigo, que a veces se ha preguntado qué significa esto de imitar a Cristo, de ser iguales a Cristo. Y ojalá puedan tener buenas conversaciones e incluso proponer ayudarse mutuamente para que ambos sean Cristos en sus trabajos. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, que estamos publicando pequeños trechos de nuestros videos, justamente para que lo puedas compartir en redes sociales y también puedas generar más reflexiones y conversaciones respecto a este tema. Nos vemos en el próximo capítulo de The Vibes, queridos. Que tengan un día lleno de bendiciones.